Instituto de Estudios Superiores Grupo ISIMA Toluca presenta Hechos de Tránsito Terrestre. Un video dirigido por Emma Laura Velázquez de Paz y Stephanie Esquivel Gutiérrez. A cargo del ingeniero Francisco Alejandro Hernández Martínez. Para dar pauta a este trabajo, iniciaremos con una breve introducción respecto a los hechos de tránsito terrestre. Generalmente decimos hechos para referirnos a un accidente, pues es necesario que el mismo se haya presentado u ocurrido y entonces es un hecho. Cabe mencionar que no todos los hechos son accidentes. Un accidente se trata de un hecho que se presenta sin desearlo y sin pensarlo. Y cabe mencionar que como consecuencia hay un daño. El requisito de considerar accidente a ese hecho es necesario que pase sin desearlo, sin planearlo y sin pensarlo, y que en general sin que exista ninguna ley que lo señale como agravante. Una vez entendido esto, describiremos el concepto de lo que es tránsito. Esto se asocia con la idea de movimiento o desplazamiento de un lado a otro, es decir, un ir y un venir. Es indispensable que exista movimiento en alguno de los vehículos que participaron en el hecho. Asimismo, el concepto de vehículo es un medio que nos permite trasladarnos de un lugar a otro, o bien un móvil que nos auxilia a desplazarnos hacia los distintos puntos que deseamos llegar. Entendiendo esto, un accidente de tránsito de vehículo es un ilícito que sucede con motivo del desplazamiento de cualquier medio de locomoción. Si un accidente tiene cualquier agravante o intencionalidad, dejaría de formar parte de la materia. Asimismo, si el vehículo no se encuentra en movimiento. Empezaremos con la información obtenida en hechos de tránsito terrestre, la cual se divide en dos, información objetiva e información subjetiva. Con ello, entenderemos que la información objetiva es toda aquella que se recaba de manera científica y metódica, gracias al lugar de los hechos. Con esto, damos pauta a que la información objetiva inicia con la observación del lugar de los hechos, la cual consta de 7 pasos primordiales. El primero de ellos es el estudio y reconstrucción del medio ambiente, la cual se deben de verificar las condiciones meteorológicas, si está lloviendo, si está granizando, hay nieve o niebla, si hay hielo o está soleado o nublado, también si es intensa, regular, escasa o nula. También se emplea la luminosidad y esta se verifica si es natural o artificial. Como segundo paso es el estudio y reconstrucción de la visibilidad, la cual consta obstáculos y accidentes del terreno, donde tenemos que describir si hay materiales, obras, los puestos y cómo están fijos, semifijos y área que ocupan, los vehículos si se encuentran circulando, estáticos o estacionados, también si hay topes, cuál es el tipo de tope que hay, y el bache describiendo diámetro, profundidad y localización de los mismos. También dentro de este paso encontramos las dimensiones, que se clasifica en arroyos, camellones y banquetas. También en banquetas encontramos una clasificación, si tienen jardín, están arboladas, tienen o no tienen obstáculo o hay ausencia de las mismas. La configuración topográfica nos hablará acerca del tipo de crucero, que son los irregulares donde entran cruz o X, los irregulares si hay una glorieta o están desfasados, el tipo de esquina que será escuadra, redonda o pancoupe, también las curvas que serán abiertas o cerradas y las pendientes que constan de ascendiente o descendiente. El tercer paso es el estudio del tipo y estado del piso de la zona de rodamiento, la cual consta de lo siguiente. Si nos encontramos en un concreto, asfáltico o hidráulico. También nos podemos encontrar con otros tipos de estados del piso, como lo son el empedrado, la terracería, el pasto arenoso o con adoquín. Para el cuarto paso se hará un estudio y localización de señalamientos de tránsito, la cual consta de restrictivos, que son aquellos que encontramos de color rojo. Los preventivos, que son aquellos que encontramos en nuestro camino de color amarillo. Y por último, están los informativos, que los encontramos de color azul. Cabe mencionar que los señalamientos también se dividen en dos, que son los horizontales, que son aquellos que están sobre el piso, y los verticales, que están sobre una lámina. En el quinto paso se realizará el estudio y muestreo de las condiciones de tránsito, las cuales constan si este es intenso, regular o escaso. En el sexto paso hablaremos sobre la localización de huellas, las cuales son arrastre, frenado, desplazamiento, mixtas, cuerpo duro y metálico y de rodamiento.
y de ellas tomaremos las siguientes características, que es la forma, la longitud y la acotación de las mismas. Por último, el séptimo paso nos habla de la localización de indicios que podemos encontrar al exterior, que pueden ser fricciones, manchas, huellas y fragmentos. También podemos encontrar indicios en las partes bajas, muffler, rines, recovecos y chasis. Ahora hablaremos acerca de la carrocería general, que es la división imaginaria por ejes, que se compone por 12 cuadrantes y 4 vértices. Los cuadrantes son parte frontal izquierda, parte frontal media, parte frontal derecha, costado delantero derecho, costado medio derecho y costado posterior derecho. Parte posterior derecha, parte posterior media, parte posterior izquierda, costado posterior izquierdo, costado medio izquierdo y costado posterior derecho. Los vértices se dividen en vértice delantero izquierdo, vértice delantero derecho, vértice posterior derecho y vértice posterior izquierdo. Ahora, para la siguiente parte del video hablaremos acerca de los tipos de eventos o colisiones que se dan entre los vehículos. Colisión entre vehículos. Es necesario un vehículo en movimiento y con contacto. Esto se clasifica en dos. Si el objeto es fijo como un poste o un árbol, pero siempre y cuando este último sea sin movimiento, se conocerá como una proyección. Si los vehículos se encuentran en movimiento, se conocerá como un choque. Tipos de colisiones. Colisión frontal. Son dos vehículos que tienen contacto violento de frente. Posterior. Uno de los vehículos es chocado o colisionado en la parte posterior del otro. Esto se clasifica en tres. Alcance. El conductor de atrás se encuentra con mayor velocidad que el conductor de frente. Proyección. El conductor de atrás se encuentra con mayor velocidad, pero el conductor de enfrente se encuentra en alto. Maniobra de reversa. El conductor de atrás se encuentra en alto y el conductor está de reversa. Colisiona su parte frontal con alguno de los costados del otro automóvil. Generalmente se lleva a cabo en un crucero regular. Presenta daños en alguno de sus costados y no precisamente en forma perpendicular. Este contacto se presenta a partir de un corte de circulación. Participa un carro y un tren, puede ser perpendicular o lateral. Colisionan entre sí y traen como resultado el descarrilamiento, pudiendo producirse colisión frontal o posterior. Desplazamiento por las vías aumentando la velocidad y tomando una curva. Se sale de los rieles ya que no soportan el peso. Cuando un vehículo circula sobre un paso de desnivel, se desploma y este cae sobre la parte superior de los que circulan por la parte inferior. Esta colisión se presenta entre un vehículo automotor, la bicicleta o la motocicleta. Esto se denominará colisión entre vehículos, ya que estos dos son un vehículo, situación mal llamada como atropellamiento. Estos eventos son comunes en la circulación por zonas rurales, ya que se encuentran con vacunos, equinos y porcinos, que permanecen en las rutas pastando o atravesando. Cabe señalar que por su peso y masa causan daños a la carrocería y lesiones considerables a los ocupantes. Los daños que se pueden encontrar en el vehículo son por cuerpo duro y por cuerpo blando. Ahora bien, pasaremos a lo que es atropellamiento, que esto es el encuentro violento entre un cuerpo humano y un vehículo en movimiento. Como proceso traumático se presentan varias etapas que pueden estar presentes total o parcialmente, lo que permite determinar si las lesiones son el resultado de un atropellamiento completo típico o un atropellamiento incompleto atípico. Hablaremos primero del atropellamiento típico completo, que consta de las siguientes fases. Consiste en el encuentro entre la víctima y el vehículo, generalmente por sus partes anteriores. La localización de las lesiones en ella dependerá de la altura de las estructuras anteriores del vehículo, que se encuentren en contacto con la víctima. Las lesiones en personas adultas se encuentran a la mitad inferior de su cuerpo a nivel de piernas, muslos, glúteos e inferior de región lumbar. Dentro del impacto choque encontramos también impacto primario e impacto secundario. Se suscita por el encuentro violento entre la víctima y las estructuras anteriores o laterales del vehículo. A la altura de los traumatismos localizados en las piernas, debe mediarse en relación a sus talones. Si las lesiones están ubicadas a diferentes alturas, se debe inferir que la víctima iba corriendo al momento de que fue atropellado. Se suscita por el contacto violento entre la víctima y las estructuras anteriores, superiores y laterales del vehículo, con la altura de traumatismos localizados en las piernas. Trayectoria que sigue el cuerpo de la víctima en el espacio, ya que es lanzado o proyectado contra el suelo. Esta fase se predominan los traumatismos o las lesiones en las partes salientes del cuerpo de la víctima.
Esta será la relación entre la velocidad del vehículo y la naturaleza de los traumatismos. Si la víctima es golpeada por debajo de su centro de gravedad, esta será proyectada hacia arriba y caerá sobre la cubierta del motor, con lesiones en hombros, codos y cabeza. Acto seguido caerá sobre la cinta asfáltica y recibirá el impacto en la extremidad cefálica, ya que es la parte más saliente y vulnerable del cuerpo humano. Esta se presenta cuando el cuerpo de la víctima es comprimido entre dos superficies contundentes, que pueden ser los neumáticos, y estos pasan por encima de ella, comprimiéndola contra el suelo. Pudiera también presentarse cuando el cuerpo de la víctima sea prensada contra un poste, un muro u otro vehículo. Esta fase es cuando el cuerpo de la víctima, además de las etapas anteriores, queda enganchado al vehículo y es arrastrado sobre la cinta asfáltica. En esta fase también puede presentarse que al momento de que la víctima cae al piso y debido a la inercia es desplazado contra el pavimento. Esta fase no es común en los atropellamientos, pero cuando llega a darse, causa cortes principalmente en extremidades inferiores de la víctima, con alguna estructura anterior o superior del vehículo, cuya característica de lesión será un corto contundente. Dentro de este apartado, hablaremos acerca de algunos hechos especiales, que son los que por alguna razón se salen de los que se encuadran dentro de las especificaciones señaladas, o bien se conjuntan dos o más de las anteriores. El primero de ellos es choque con atropello. Cuando existe un atropello y un choque, debe ver si uno fue como consecuencia del otro. En caso de que se produjera un choque y las trayectorias postcolisionales dirigiera a uno de los vehículos hacia un peatón. En este hecho se debe analizar el suceso primario y el atropellamiento como consecuencia del mismo, así como se observó en el video. También en este video podemos apreciar atropello con choque. Ahora pasamos a la llanta atropelladora. Esta se presenta con relativa frecuencia, ya que una llanta se desprende de un vehículo en movimiento. Esta adquiere mayor velocidad y sigue trayectorias impredecibles. El contacto de la misma puede producir daños intensos y lesiones que en pocos casos producen la muerte. Ahora pasamos a accidentes por carga. Cuando los macheteros de un camión de carga viajan sobre el mismo, suele suceder que pasan un puente y tienen contacto con el mismo, al igual que la carga pega contra el puente. Si el vehículo, al frenar de manera intempestosamente, sufre la caída de la carga hacia su toldo y causa lesiones a los ocupantes de la cabina, o bien aplasta a quienes viajan en el mismo. Si la carga se ladea en una vuelta, su peso hace que el camión vuelque sobre su costado y cause o sufra daños. Puede causar daños a vehículos y a peatones. Si esta carga libra la cabina y el cofre del camión, daña al vehículo que le antecede o lesiona al mismo pasajero o al peatón. Vehículos estacionados en pendientes, o bien también llamados vehículos fantasmas. Cuando en una pendiente se deja estacionado algún vehículo, podría presentarse el caso de que se deje su posición estática, adquiriendo movimiento en dirección de la pendiente y causando toda clase de hechos sin que el vehículo tenga algún tripulante. Ahora pasamos a piedras arrojadas al ser pisadas por vehículos. Como consecuencia, una piedra al ser pisada por el neumático de un vehículo, cuando no se pisa de lleno, sino se pellizca, esta puede salir disparada hacia los lados. En los caminos de terracería sucede que las piedras salen proyectadas hacia atrás contra el parabrisas del vehículo. Arrancamiento. Si bien estas no son lesiones frecuentes, pero en ocasiones ocurre que el conductor o algún pasajero viajen con el brazo o el antebrazo apoyado sobre la portezuela o bien fuera del vehículo y al pasar rozando un automotor, un poste, muro u otro objeto, se provoque una lesión en la parte saliente de los miembros citados, incluso el arrancamiento de estos. Intoxicación por monóxido de carbono. Cuando por algún motivo el monóxido de carbono penetra el interior del vehículo y al estar este cerrado o con mala ventilación, causa la intoxicación y aún la muerte de los ocupantes. Asfixia por sumersión. La pérdida del control y la caída del vehículo con sus ocupantes en un río, lago, mar o cualquier cuerpo de agua puede ser precedido de un choque o colisión. Quemadura. Ocurre en personas atropelladas. Es el resultado del contacto con el tubo de escape, mofle u otra forma sería cuando el vehículo se incendia accidental sin ir precedido de una colisión o cuando el incendio es resultado de una colisión o volcadura. Lesiones por saliente de carrocería. Sucede cuando a un vehículo se le abre la portezuela al circular, con lo cual causa daño o alguna lesión, al igual que una moldura semidesprendida o una saliente normal y causal que provoque un hecho que al pasar por algún lugar con congestionamiento de tránsito de peatones. Ahora bien, pasamos a la observación del lugar de los hechos. La inspección ocular debe efectuarse lo más pronto posible y lo más cercano al momento del hecho, pues si bien es cierto que algunas evidencias perduran por mucho tiempo, otras pueden desaparecer o confundirse en un lapso de horas. Los daños por cuerpo duro quedan marcados durante meses, las huellas de frenado y arrastre duran días, dependiendo la intensidad del tránsito. Gotas de líquido del radiador, ácido del acumulador,
aceites o sangre se distorsionan en pasos de vehículos hasta desaparecer en cuestión de horas. La preservación del lugar del hecho generalmente no es posible realizarla, dado que los vehículos no permiten sus posiciones finales y no se puede obstruir la circulación, por lo que se recomienda marcarla con un gis o pintura de cera. El sistema de ejes cartesiano nos sirve para localizar todo lo que encontremos en el lugar del hecho, empleando una escala de 1 a 100, 1 a 200 dependiendo lo que nosotros estemos buscando, con el norte siempre hacia arriba. Empezaremos tomando el ancho de las banquetas y después medir el ancho del arroyo de la calle, que generalmente es transversal a la primera, indicando un norte y un sur a la calle. Nosotros tomaremos medidas en metros para pasarlas a centímetros y así poder realizar un plano a escala, indicando dónde se encontró cada uno de los indicios. Un ejercicio práctico sería el siguiente. Por ejemplo, el indicio A se encuentra a 8 metros al oriente de la imaginaria de guarnición poniente de la calle Villa y a 5 metros al norte de la imaginaria de guarnición sur de la calle Zapata. El indicio B se encuentra a 3 metros al poniente de la imaginaria de guarnición poniente de la calle Villa y a 13 metros al norte de la guarnición sur de la calle Zapata. El indicio C se encuentra a 18 metros al oriente de la imaginaria de guarnición poniente de la calle Villa y a 7 metros al norte de la guarnición sur de la calle Zapata. Ahora pasaremos a otra parte de la materia que es importante, que es el cálculo de la velocidad de un vehículo a partir de las huellas de frenado. La primera fórmula que ocuparemos será velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por d por m por g, en donde d será la distancia y tomaremos la más larga, m será el tipo de condición del suelo y g será una constante de gravedad de 9.81. Pasaremos a la siguiente fórmula, que es el cálculo de la velocidad del vehículo a partir de huellas de frenado en pendientes. Y la fórmula es la siguiente, en donde d es la distancia, g es la constante de gravedad de 9.81, m según el tipo del suelo, coseno de teta, más o menos según sea pendiente o descendiente, y seno de teta. Para las dos fórmulas anteriores es necesaria esta tabla de coeficiente de fricción, según sea el tipo de condición del suelo. Para este cálculo de la velocidad del vehículo a partir de la distancia de proyección del peatón, tomaremos como referencia desde el punto de impacto hasta donde cayó el peatón. El método de transferencia de energía es el método más simple. El método de transferencia de energía con arrastre del peatón, en donde m es una constante. En esta fórmula de Schmidt-Nagel, tomaremos la altura del centro de gravedad del peatón y la m, que seguirá siendo una constante. Algunas otras fórmulas a utilizar, como la de Appel, la de Stewarts, la de Collins, Wood y Limpert, la de Clark y Barcelli. Pasaremos al último tema de la materia, que es velocidad promedio de la marcha de las personas, junto con el tiempo de persecución y reacción del conductor. El estudio es realizar en las colisiones por atropellamiento, por medio de cálculos matemáticos para establecer si el conductor contó o no con tiempo suficiente para detener el vehículo. Para ello es necesario contar con elementos indispensables como lo son la velocidad del vehículo, la zona de contacto con el vehículo, la distancia recorrida por el peatón hasta la zona de contacto sobre la carpeta asfáltica y la velocidad recorrida del peatón, entre otras. En esta tablita observamos el tiempo promedio de marcha de las personas, en menores, en mujeres y hombres, caminando y corriendo. Generalmente estas velocidades se aplican en la actualidad, pero no se toman en cuenta muchos otros factores que de alguna u otra manera intervienen en la rapidez o forma de cruzamiento de los peatones. Por ejemplo, las condiciones físicas de la persona, es decir, si un adulto, hombre o mujer, es obeso o delgado, y según las reglas de la lógica, la velocidad del primero va a ser más lenta que la del segundo. Al igual que una mujer de estatura baja, su zancada será más corta que si una mujer con zapatillas, que una de tenis, la primera caminará o correrá más rápido que la que trae zapatillas. Esto, sin embargo, es fundamental en los hechos de tránsito por atropellamiento, en razón por la cual es necesario hacer más estudios sobre la rapidez de los movimientos con el fin de actualizar los rangos de desplazamiento. Ahora bien, pasaremos a las etapas del tiempo de persecución y reacción del conductor. Inicia cuando el objeto o situación de riesgo entra en el campo de percepción. Concluye cuando el conductor mueve sus ojos a modo de enfocar la zona de control en sus retinas, aquello que se ha detectado. Su duración es de 0.3 segundos, que determina el fin del tiempo de percepción y el inicio de la reacción. El sujeto obtiene suficiente información sobre el riesgo detectado para poder hacer una evaluación del mismo. Comienza con la focalización visual del objeto y finaliza con el cerebro copia información suficiente para valorar el riesgo. Esta tiene una duración de 0.2 segundos.
La información obtenida es procesada durante el lapso de identificación. El cerebro del conductor evalúa el riesgo reconociéndolo como peligroso o lo desecha. Culmina cuando se ha llegado a la conclusión precedente e incluye las mismas influencias de la etapa anterior. El tiempo de aproximación es de 0.3 segundos. Esta comienza cuando concluye la evaluación y finaliza cuando inicia la respuesta, que consiste en llegar al proceso de frenado. Su tiempo aproximado es de 0.3 segundos. Se da la orden de ejecución al grupo de músculos apropiados y concluye cuando estos músculos empiezan a ejecutar dicha orden, es decir, cuando el pie del conductor presiona el pedal del freno. El tiempo que se consume en esta etapa es de aproximadamente 0.2 segundos. Aclarando que también puede haber una suspensión de una de las etapas, o puede ser la reducción o el incremento de su duración, además de que también varía con la edad de los estados emocionales y psicotrópicos de la persona. También debemos de contar con un estudio criminalístico y análisis físico-matemático de un atropellamiento, como lo es datos aportados por el conductor, datos aportados por el peatón, datos aportados de la revisión del vehículo y datos aportados por la observación del terreno. Y ahora, pasemos a un ejercicio práctico en donde esto no se tiene que intentar en casa. Estos son los datos que obtuvimos en el ejercicio práctico. Para obtener las conclusiones si el conductor pudo o no detenerse, necesitamos sustituir primero todos los valores obtenidos en el lugar del hecho. La conclusión es que el conductor sí pudo haber evitado el impacto toda vez que el evento tuvo un tiempo de 19.2 segundos y el vehículo requirió mínimamente 4 segundos, tiempo suficiente para detener completamente su marcha y evitar el impacto. Y con esto terminamos todo lo que vimos en el semestre en la materia de hechos de tránsito terrestre, esperando que el contenido sea de su agrado y la información les sea útil. No.